¿Qué pasa en el panorama político de México con las fuerzas de poder? En un escenario donde el Partido Acción Nacional ha estado presente en las últimas décadas, el doctor en Derechos Humanos Raúl Tortolero opina que debe volver a sus orígenes de defensa de la vida, democracia y libertades si es que quiere convertirse en una firme oposición en México. El día de hoy nos encontramos con el doctor Raúl Tortolero, que nos va a explicar qué papel juega el PAN como oposición. Bienvenido, doctor, a The Epoch Times. Muchas gracias, estimado Eduardo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Muchos saludos y bendiciones a todo el auditorio. Doctor, ¿podría explicarle a nuestra audiencia qué papel jugaba el PAN en México antes de llegar al poder? Bueno, el PAN se fundó en 1939. Ya se había terminado la revolución en el 21. También ya había terminado la Guerra Cristera en el periodo del 1926 al 29. Esto dejó antecedentes muy firmes de defensa de la fe. Y después vino una llamada Segunda Guerra Cristera que se dio cuando Plutarco Elías Calles, que ya no estaba en el poder, quiso manejar este maximato y finalmente Lázaro Cárdenas no se dejó utilizar. Entonces salió del país Plutarco Elías Calles, pero ya dejó sentadas las bases en ese momento, por ahí por el 36 más o menos, Plutarco Elías Calles, para que Lázaro Cárdenas, entrando a su gobierno, promulgara una ley que reformaba el artículo 3º de la Constitución, que se trata de imponer una educación socialista en México, así tal cual la palabra socialista, educación socialista. Y esto tenía que ver con lo que llamó Plutarco Elías Calles en el conocido evento llamado Grito de Guadalajara, que pues tiene que ver con que lo dieron desde ese lugar, en donde hablaba de que ya había sucedido la revolución con las armas, que ahora había que hacer una revolución en las mentes de los niños, tomar la mente de los alumnos, de los estudiantes, y para eso, desde ese entonces ya las izquierdas ocupaban los aparatos de Estado, la educación pública, la Secretaría de Educación Pública, para imponer una ideología que además es anticristiana y pues colectivista y con todas las características perniciosas que ya conocemos de los comunistas. Entonces, en respuesta a todo esto, pero también en respuesta a la expropiación petrolera, también surge el PAN en 1939 y a partir de ahí tarda 50 años en conseguir su primera gubernatura, que la obtiene en Baja California bueno, en épocas, digamos, de Salinas de Gortari. Algunos dicen que tuvo que ver con una cierta concesión, etcétera, pero esa fue la primera gubernatura con Ernesto Rufo Apel. Fue la primera gubernatura del PAN. O sea, el PAN trabajó 5 décadas, imagínate, 5 décadas trabajó sin tener cargos de representación popular prácticamente, sin haber tenido ni una sola gubernatura. Entonces eso fue en el 89 y a partir de ahí pues ya pasaron 11 años más hasta que llegó Fox al poder en el 2000 y luego en el 2006 Felipe Calderón y después pues ya vino un cierto declive, pero el papel, digamos, del PAN siempre ha sido lo que ahora debe retomar, que es ser una oposición firme, tener una postura firme de respeto a la democracia, de defensa de la democracia, defensa de las libertades, defensa del federalismo frente al centralismo, la defensa también de la honestidad contra la corrupción. Son las banderas pues clásicas del PAN y además es un partido que siempre desde el inicio ha sido pro vida, o sea que defiende la vida desde la concepción y todo esto es muy importante
Pero ahora que estamos viviendo una época de hegemonía política de izquierdas con Morena, pues tenemos que recordar que en el PAN pues no siempre se gana, también a veces se pierde, pero que no debemos de perder la confianza de los ciudadanos, la cercanía con el ciudadano, ¿no? Y el papel del PAN, digamos, durante todos esos años fue muy noble porque la gente que entraba durante muchísimos años sabía que iba a ser muy complicado con un partido hegemónico dictatorial como el PRI tener acceso a un puesto de elección popular y sin embargo entraban al PAN porque amaban al PAN por lo que representaba, por sus valores, por la lucha ciudadana. El PAN inventó la democracia en México y ahora debe defenderla. Entonces, creo que esa vocación el PAN la tiene siendo oposición o siendo gobierno, pero debemos de refrendar esta lucha los que somos panistas cuando tenemos la bota socialista presionándonos, ¿no? Tratando de destruirnos. Y volvemos ahora. ¿Qué ha sucedido con el PAN en los últimos años? ¿Qué errores pudo haber cometido que lo llevaran a la situación en la que se encuentra en este momento? Bueno, es una pregunta un poco complicada de responderse así con brevedad, pero hubo una serie de factores que descarrilaron al PAN de lo bien que iba en los sexenios, digamos, en general en los sexenios de Fox y de Calderón, de lo bueno que se obtuvo, y luego hubo retrasos, ¿no? Hubo retrasos al entregar el poder a Peña Nieto, y Peña Nieto como persona, digamos, de la vieja derecha, entregó el poder a las izquierdas, como se repite mucho este esquema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Piñera en Chile, que era de vieja derecha, fallece en un accidente en un helicóptero hace poco. Él entrega el poder a Boric, ¿no? O sea, él dio pie a Boric. En Colombia, Duque entrega el poder a Petro. En México igual, bueno, en Argentina, por poner un ejemplo más, Macri entrega el poder a Alberto Fernández. O sea, estamos viendo casos de gente de derecha, entre comillas, bueno, gente de vieja derecha, no de nueva derecha, gente de vieja derecha que entrega el poder a los socialistas, ¿no? En el caso de México, Peña Nieto, pues entrega el poder a López Obrador. Y en todos estos casos tiene que ver la corrupción mucho, porque no pueden sostener un sucesor de su mismo partido por tener, digamos, las manos sucias, ¿no? En ese sentido es muy lamentable que la vieja derecha haya actuado de forma irresponsable. Y pues creo que lo que corresponde hacer ahora, digamos, es evitar que haya actos de deshonestidad y corrupción dentro y fuera del partido, en lo que se llama sistema PAN, tanto la gente que está en el partido, militando en el partido, como los puestos de elección popular que corresponden al PAN. Eso es lo que la gente más reprueba, lo que la gente más rechaza, que haya corrupción. Si somos, digamos, líderes honestos, transparentes y que conviven con la gente, que comen en el mercado, que viajan en camión o en trolebús, que conocen cuánto cuesta el kilo de tortilla, de jitomate, de huevo, de arroz, de frijol. O sea, gente consciente, ¿no? Gente, liderazgos cercanos a la gente que no se sumergen en una burbuja de elitismo y andan flotando por las nubes, sino que realmente están cerca de la gente, como decimos en la Iglesia Católica, un pastor con olor a oveja, que realmente está entre la gente que coordina, que maneja, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las bases del triunfo, ¿no? Eso es lo que pienso que llevó al PAN, digamos, el poder lo emborrachó un poco y de alguna manera, pues sufrimos las consecuencias de esto, ¿no? La guerra, bueno, voy a hablar de eso un poco más adelante, pero si quieres de una vez, o sea, en el caso de Felipe Calderón, tuvo un gran acierto y un gran error. El gran acierto fue haber emprendido una lucha frontal
contra el narcotráfico, aunque la narrativa de las izquierdas desde ese entonces haya sido criticarlo, ¿no? Decir que picó el avispero y que estuvo mal, pero creo que fue correcto. Como decisión de Estado, es correcto emprender una lucha contra el mal, imponer la ley y orden. Eso es lo que se debe hacer. No se debe negociar en ese sentido. Deben ser implacables. Ese fue, pienso que, un acierto, ¿no? Pero el error que tuvo fue no haber concluido esto de una manera más seria, porque al crimen organizado no nada más hay que atacarlo poniendo a sus líderes tras las rejas, sino también en lo económico. O sea, tienes que confiscar sus cuentas y sus bienes, ¿no? Porque son bienes mal habidos, conseguidos mediante el sufrimiento de la población, a la que extorsionaron, secuestraron, mataron, violaron y vendieron drogas o lo que haya sido. O sea, no son bienes bien habidos, sino que deben de ser confiscados. O sea, en ese sentido, se usó, pienso, un esquema cercano a lo que ya había sucedido décadas antes en Colombia, en donde digamos que de alguna forma se llega a una especie de acuerdo de facto con el principal de los cárteles y ese cártel se encarga de atacar a todos los demás, ¿no? Ese mismo cártel hegemónico se encarga de destruir a los demás cárteles y el acuerdo, digamos, o de facto los acuerdos de los gobiernos o del gobierno es con un solo cártel, pero ese cártel sigue creciendo y después también se vienen otras subdivisiones y es el cuento de nunca acabar, ¿no? No se puede hacer así. Y además otra cosa que es importante es que se tiene que al mismo tiempo ofrecer educación con valores y oportunidades, no dar limosnas, no dar este mega asistencialismo, sino que se debe invitar a la población a que ponga un negocio propio, todas las familias que tengan un negocio propio, un negocio familiar. De esa manera, el dinero que se les preste a principios del sexenio, pues a final del sexenio lo podrán pagar y tendrán un negocio y ese negocio, si le echan ganas entre todos, pues hará que triunfen en lo económico. Pero son varios factores lo que hay que hacer y ese factor no sucedió con López Obrador. Bueno, pues por darte una respuesta. Respecto a la situación de la renovación de la dirigencia, ¿existen facciones dentro del PAN que se disputen este liderazgo? ¿Podría explicarle a nuestra audiencia? Y si es así, ¿cuáles son? Bueno, es una pregunta interesante. No lo veo así en este momento como en otras ocasiones, ¿no? O sea, en este momento nada más están compitiendo dos personas que son Adriana Dávila y Jorge Romero. Adriana Dávila es una gran mujer, es mi amiga, ha tenido cargos de representación muy importantes, compitió también por la gobernatura de Tlaxcala, no ganó, pero es una mujer muy valiente que también ha combatido mucho este crimen que por desgracia se practica mucho en una cierta zona de su estado, de Tlaxcala, que es la trata de mujeres. Ella ha sido una fuerte defensora de las mujeres. Es una gran persona, tiene liderazgo. Ella viene, digamos, de alguna forma del calderonismo. Y en el caso de Jorge Romero, pues él y su grupo empezaron muy jóvenes, muy chicos, entraron desde el juvenil al PAN y desde ahí han permanecido unidos y se han sabido organizar y han podido conquistar diferentes puestos de elección popular como la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía Miguel Hidalgo, la coordinación de los diputados que tiene Jorge Romero hasta hace poco. Doctor, cambiando un poco de tema, ¿qué pasos tendría que tomar el PAN para convertirse en un contrapeso al poder casi absoluto que tiene Morena en este momento? Y también nos gustaría conocer con qué mecanismos contaría para hacerlo. Bueno, esa sí es una pregunta muy buena también, pero también complicada para contestarse brevemente. Digamos que lo más importante para el PAN en este momento es ser una oposición firme, ser una oposición que tenga palabra, ser una oposición que defienda los valores que siempre ha defendido el PAN y en ese sentido es necesario que regrese
a sus orígenes, que el PAN regrese a sus orígenes. Es importante que retome su perfil con mucha claridad, perfil pro vida, su perfil de defensa de la familia ante la ideología de género, ahora, digamos, ante la ideología de género, ante la perspectiva de género, que pues es una lucha del marxismo posmoderno, es decir, estas luchas del feminismo y todo esto, del supremacismo LGBT, son de izquierda, no pueden ser panistas. El PAN es un partido conservador. Cuando digo que el PAN necesita regresar a sus orígenes, es simplemente apegarse a los estatutos y apegarse a los principios de doctrina vigentes, que nunca han dejado de estar vigentes, siempre han estado allí, pero que por desgracia se han colado algunos progresistas, alguna gente como muy liberal y que no les corresponde estar en el PAN. Esa gente debe de irse porque están queriendo torcer los renglones del PAN para acomodarlo a su gusto. Y el PAN no es un partido socialdemócrata de ninguna manera y no es un partido de la socialdemocracia tampoco, es un partido demócrata cristiano. Está afiliado a la ODCA, que significa Organización Demócrata Cristiana de América, y entonces pues tiene que suscribir todo esto. Y bueno, de hecho, la doctrina del PAN está basada en la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con valores que todo el tiempo comentamos los panistas, que son el bien común. Eso es tomado de la doctrina social de la Iglesia. También la solidaridad y la subsidiariedad. Y el otro concepto grande es el destino universal de los bienes. Bueno, de este no se habla mucho, pero esas son las bases del PAN, que son cercanas, digamos, al cristianismo, y no nos tiene por qué dar vergüenza decirlo. Creo que es la secularización y tantos años de gobiernos de izquierda, liberales o de izquierda, masónicos, nos han hecho daño en México, porque ahora pensamos que defender nuestros valores es algo malo, es algo que solamente se debe hacer en la casa, dentro de la casa o dentro del templo, cuando uno tiene la libertad y es un derecho humano de vivir sus valores en todos lados, en todos los frentes. Entonces, lo primero es que sea una oposición firme, que no le tiemble la mano. También es importante que en el PAN retomemos lo que hicimos durante muchísimos años, que es salir a protestas, recuperar este perfil ciudadano, porque esos 12 años de gobierno con los presidentes Fox y Calderón nos hicieron, digamos, quedarnos en la idea de que hay como el PAN de las élites y el PAN de los pobres. Y debe haber un solo PAN, y este PAN es el PAN de los ciudadanos. Es decir, necesitamos volver a hacer protestas afuera de las clínicas del aborto. Necesitamos hacer protestas contra la reforma judicial, salir a la calle a marchar, ver a los líderes, a los diputados, a los regidores, a los militantes panistas marchando. En las marchas por vida también cuando haya una manifestación, por ejemplo, para defender la libertad electoral, al INE, también hay que salir a manifestarse, ¿no? Y con esto no nos pueden decir que se está partidizando una marcha que se pretende ciudadana, porque el PAN pues es un partido con un perfil totalmente ciudadano. Si el PAN pierde este perfil de ser ciudadano y de salir a hacer protestas, manifestaciones, pues ya perdió todo, perdió su esencia, tiene que salir. Entonces queremos ver a militantes del PAN y a liderazgos del PAN haciendo marchas, mítines, reuniones, también conferencias, ¿no? Los panistas necesitamos ponernos a escribir, a hacer videos, a dar nuestra opinión, a hacer conferencias, hacer artículos, hacer libros, hacer música, ¿no? O sea, instrumentos, digamos, que propaguen nuestras ideas y no nada más estar dedicados a cosas que no se ven, ¿no? Aunque sean importantes, sino este perfil ciudadano debe de manifestarse en las calles. Y creo que necesitamos también recuperar una idea, un concepto muy importante, Eduardo, que en los 80s, en las épocas de Cloutier, cuando yo ingresé al PAN, se llamaba Resistencia Civil Activa Pacífica. Esto se abreviaba como RECAP, R-E-C-A-P, RECAP, ¿no? Eso era Resistencia Civil Activa Pacífica, que es un concepto importante que no inventó el PAN, pero que lo retoma, por ejemplo, de Anacleto González Flores, un líder cristero, y que también, pues,
tuvo su momento con otros liderazgos, por ejemplo, con Gandhi, ¿no? En su tiempo, pero que significa que hay que salir a luchar, pero de una forma no violenta, porque el PAN nunca ha sido violento, no debe ser violento, ¿no? Debe ser una lucha activa, pero sí debe ser una lucha activa, porque no, de pronto no es activa y pacífica, ¿no? Y yo le agregaría, ya esto ya de motu propio, que dadas las condiciones que existen hoy de esta subcultura woke y del progre globalismo que nos está afectando muchísimo a todo el marxismo posmoderno en México y en todos lados, tenemos que cambiar este concepto de recap y reinterpretarlo y que ahora sea resistencia cristera activa pacífica. Resistencia cristera activa pacífica. Igual se va a abreviar recap, pero ahora con un perfil cristero, no en sentido de uso de las armas, como ya dijimos, sino en la línea de Anacleto González Flores, que era pacifista, por eso se le ya ha llamado el Gandhi mexicano. Bueno, valga las comparaciones, ¿no? Cada quien en su área, digamos, en su tiempo y en su esfera de influencia, pero lo importante, digamos, es que defendamos nuestros valores, defendamos la libertad religiosa, que defendamos la vida desde la concepción, que defendamos la familia, que defendamos la propiedad privada, que defendamos al país, que defendamos las libertades y defendamos los derechos universales, que son los 7 puntos de la contrarrevolución cultural cristiana, a través de esta lucha que sería la RECAP, la resistencia cristera activa pacífica. Es decir, tenemos también que oponernos a cosas que antes no estaban muy fuertes, como al supremacismo feminista, al supremacismo LGBT, al supremacismo indigenista, que rechaza que vengan liderazgos de España a la toma de protesta de la presidencia de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? Eso es el supremacismo indigenista, ¿no? Conste que aclaro que no tenemos nada ni contra los gays por ser gays, ni contra, por supuesto, mucho menos contra las mujeres por ser mujeres, ni contra los indígenas, ni contra nadie. No es eso, sino es contra los movimientos políticos, es contra las ideologías. O sea, hay muchas cosas que tenemos que articular y eso se puede hacer desde el PAN. Y el PAN tiene también que abrazar, digamos, pues toda esta ideología, esta área que nosotros representamos, que es la nueva derecha. La nueva derecha que para el PAN representa pues una bocanada de aire fresco, una narrativa que funciona perfectamente a nivel internacional, pero que no pone al dinero al centro, que es de lo que nos han criticado históricamente en las izquierdas, ¿no? Que como eres de derecha si no tienes jets, si no tienes mansiones, si no tienes yates, si no tienes fábricas, si no eres ningún millonario. Pero necesitamos construir una nueva derecha, una derecha popular. El PAN, también esto es parte de responder a tu pregunta, el PAN debe ser un PAN popular, como nuestra derecha, que es una derecha popular. Si no, digamos, si no contamos con el respaldo y la confianza de la clase trabajadora, es decir, clases populares y clases medias son clases trabajadoras, los únicos que no trabajan son los que ya son millonarios. Si no contamos con el trabajo de la clase trabajadora, como en el caso de Donald Trump, que cuenta con el apoyo de la clase trabajadora, y es a la que se dirige. MAGA, Make America Great Again, este movimiento estadounidense es de la clase trabajadora. Y en México también necesitamos ir a recuperar la confianza de la clase trabajadora y entonces echarnos unos tacos de canasta afuera del Oxxo con la clase trabajadora, tomar el pecero con la clase trabajadora, ir al parque a hacer ejercicio con la clase trabajadora, pasear al perro donde la gente pasea al perro y saber cuánto cuesta el kilo de jitomate y el kilo de plátanos y digamos, pues estar al pendiente de las necesidades de la gente, no estar pensando nada más en términos macroeconómicos, sino de familia, tener una perspectiva de familia, una perspectiva popular. Ahora que se aprobó la reforma al Poder Judicial, ¿qué papel tendría esta nueva reforma para el PAN? Bueno, no nada más para el PAN, para el país, pues implica la destrucción de la neutralidad, de la imparcialidad del Poder Judicial. Ya creo que se ha analizado de forma suficiente lo que implica la pérdida de jueces y magistrados que
actúen, digamos, de acuerdo a la ley, que su única lealtad sea a la Constitución. Y aquí, pues no, porque aquí van a tener que tener lealtad al convertirse en políticos en sentido electoral y electorero. Los jueces y magistrados ahora van a responder a sus patrocinadores, ¿no? ¿Y quiénes son sus patrocinadores? Pueden ser, pues, los de Morena, puede ser el gobierno, puede ser algún senador, puede ser Claudio Sheinbaum, pero puede ser los narcotraficantes, puede ser los extorsionadores, pueden ser los cárteles. O sea, no sabemos quién les vaya, quién pueda meterles dinero, quién pueda apoyar sus campañas. Van a ser un nombre en medio de 800 nombres. Entonces, estar ubicando, imagínate cuánto tiempo se tardaría uno en estar ubicando 60 nombres dentro de 800, de una lista de 800, o sea, sería muy complicado, pero significa para el PAN lo mismo que para cualquier ciudadano. Esto que está sucediendo con la reforma judicial, pues es la destrucción de un contrapeso del poder ejecutivo. Ya es una forma de tripular con el socialismo al poder judicial, de poner jueces a modo, de poner magistrados a modo y de dejarnos indefensos a los ciudadanos. Entonces, pienso que la lucha que debe dar el PAN debe ser mucho más fuerte para tratar de echar para atrás esta reforma, sea con amparos o con cualquier otro control constitucional que sea posible, tanto en instancias nacionales como internacionales. Doctor, y recientemente algunos políticos se han cambiado a Morena. ¿Cree que los militantes del PAN se mantendrán fieles a su partido o también seguirán este curso? La verdad es que los que se quieran ir a Morena está bien, porque de esa manera, pues ya se quitan las máscaras, y aquellos que estemos en el PAN y que sigamos en el PAN, debemos ser personas que realmente seamos leales a lo que ha sido el PAN a nivel histórico, leales a la democracia, a la defensa de la verdadera democracia, leales a la lucha contra la corrupción, leales al federalismo, pero también a la defensa de la vida desde la concepción, leales a la defensa de la libertad de expresión, de libertad de protesta, libertad de opinión, libertad de pensamiento, que pues es lo que ha caracterizado al PAN a nivel histórico. Y pues no creo que los militantes históricos, la gente que realmente está de acuerdo con los valores del PAN, se vaya a pasar a Morena, porque es, digamos, la antítesis. Aquellos que se están pasando del PAN a Morena, pues son gente que siempre ha trabajado únicamente para verse beneficiada a nivel económico o a nivel político. O sea, es gente que no necesitamos en el PAN. Necesitamos gente con más mística, gente que no sea tan monetarista, economicista, que no ponga al centro de su vida el becerro de oro, el dinero, sino que ponga el bien común, a Dios y al bien común al centro de nuestras vidas para, en torno a eso, ordenar nuestros valores y poder hacer de la política un instrumento para el bien común, para servir al ciudadano, para servir a la gente, no al revés, no ver a los puestos políticos como forma de lucrar y de pronto ya tener muchas mansiones, muchas cuentas en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes y quién sabe en qué otros paraísos fiscales. O sea, en el PAN debe quedar gente de valores, gente muy recta, gente muy honesta, gente de lucha, gente que está dispuesta a sacrificarse, que no está pensando en comprarse más casas, ni más coches, ni nada. Realmente que quiere entregar un país mejor para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para las siguientes generaciones, un país de primer mundo, pero de primer mundo no nada más en términos de como welfare state, de bienestar económico, sino también primer mundo en un sentido espiritual, en un sentido moral, en un sentido de apoyo, de fraternidad entre los ciudadanos, una sociedad, digamos, en donde se ponga al centro de la sociedad a la familia. ¿Y qué diría los panistas que no se sienten representados con la actual ideología que ha tomado el PAN? El grueso del PAN es conservador. Hay algunos políticos o mujeres u hombres en el PAN de la Ciudad de México, y como toda buena capital, como todas las capitales de cualquier país, son los más, digamos, los más liberales o los más de izquierda, como es el caso de Madrid, de Buenos Aires. Bueno, Nueva York no es capital, pero también es el caso. O sea, cuando son ciudades muy grandes, megaurbes, como que se corren un poco a la izquierda,
pero si atendemos a que la Ciudad de México, pues es un caso aislado, porque después están las bases que están en Guanajuato, Querétaro, ¿no? Aguascalientes, ¿no? Nuevo León, es pura derecha, es puro conservadurismo, en el buen sentido, es decir, gente que rechaza estas cuestiones liberales, progresistas, globalistas, ¿no? Que se oponen a todo este tipo de socialismo y comunismo. Esas son las bases verdaderas del PAN. Entonces creo que a esta gente es a la que no hay que descuidar. Cuando el PAN se ha puesto a hacer alianzas con otros partidos, con el PRI, con el PRD, y cuando hay algunas mujeres que se dicen feministas y todo esto, creo que esas personas no están entendiendo lo que es el PAN, no han estudiado lo suficiente lo que es el PAN, están desinformadas y sobre todo no han hecho un análisis que esté a la altura de las necesidades de lo que sucede hoy en día. No están ofreciendo una respuesta, ¿no? Ya no nada más al socialismo de la 4T, sino también al progresismo de la 4T que tiene también este perfil. Entonces, el PAN debe de integrar todas estas teorías nuestras de la nueva derecha para poder enfrentar ideológicamente con ideas, con información, con educación, con cursos, en fin, con protestas, con acciones ciudadanas, pues toda esta marea que se nos está viniendo encima. Por último, doctor, quisiera saber qué mensaje le daría a los ciudadanos que no están conformes con los resultados electorales del 2 de junio. Bueno, difícilmente los panistas o los conservadores vamos a poder estar conformes con estos resultados, pero hay que comentar que el PAN es la oposición que existe, la oposición real. El PAN es la oposición real, la oposición que realmente existe, la oposición que cuenta con una estructura, que cuenta con un partido ya constituido, la oposición que vota en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en todos los congresos del país, congresos estatales. Es la oposición que tiene un liderazgo nacional y liderazgos estatales, liderazgos municipales, etcétera, ¿no? O sea, es una oposición que tiene historia, que tiene trayectoria. La demás oposición que existe, digamos, a la izquierda, a la hegemonía de Morena, no está bien articulada. Y lo peor que podemos hacer es estar abonando a las divisiones. Entonces, si hay quienes desean, y además que lo hacen legítimamente, que desean fundar nuevos partidos, están en su derecho de fundar nuevos partidos, pero si estos partidos son de izquierda, pues van a servir como satélites de Morena, y si pretenden ser conservadores o partidos de derecha, no deben de contraponerse ni atacar al PAN, es decir, no es necesario para los nuevos partidos que quieran surgir, conservadores o de derecha, o ambas cosas, no es necesario que ataquen al PAN, porque finalmente en algún momento haríamos alianzas. En un primer momento no se puede, ningún partido nuevo puede tener alianzas, tiene que hacer su 3%, lograr su 3% por sí mismo, pero ya después, en futuras elecciones, sí podrían hacerse alianzas, y no veo por qué el PAN no podría hacer una alianza, ahora sí, con partidos conservadores, aunque así sean más conservadores que él o un poco menos, pero que sean de derecha, que podamos convivir en una agenda, acordar con base en una agenda conservadora de estos 7 puntos que ya hemos comentado muchas veces, de la contrarrevolución cultural. Creo que tienen derecho estas personas a fundar nuevos partidos, pero lo que se ve mal es que están atacando más al PAN que al gobierno, y entonces parecen pues satélites más bien del gobierno, o que les pidió el gobierno que abrieran nuevos partidos para dividir al PAN. No deben aspirar esos nuevos partidos de derecha conservadores a llevarse gente del PAN como su principal instrumento de reclutamiento. Esto se ve muy mal, ¿no? Hay que respetar al PAN en su lucha histórica, hay que mejorar al PAN, hay que, digamos, sacar a los progres del PAN y tener nuestra ideología muy clara, nuestras propuestas muy claras, nuestras acciones ciudadanas muy claras y un perfil popular, un perfil cercano a la gente, a la clase trabajadora sobre todo. Creo que el PAN está de acuerdo con que haya cierto asistencialismo, pero también la labor del Estado no es mantener a los ciudadanos, sino, digamos, estimular que haya oportunidades, estimular que haya empresas nuevas, microempresas sobre todo.
micro y medianas empresas y que haya economía, impulso a la economía familiar. Entonces, pues mi recomendación más bien sería, digamos, que no dividamos al conservadurismo en México y que la nueva derecha está por encima de los partidos, de todos los partidos, y está por encima de todos los movimientos, de las ONGs y de cualquier otra expresión, y tenemos que estar unidos en nuestros valores, sea que unos estén en el PAN o otros estén con algún liderazgo católico o liderazgo protestante, que también los hay, pero no estarnos dividiendo ni atacando, ¿no? Porque solamente le hacen el juego al gobierno, al socialismo, quienes atacan al conservadurismo. Muchas gracias, doctor, por hablar con The Epoch Times. Muchísimas gracias por el espacio. Dios los bendiga.